Seguimos, Señor, en ese ámbito y en ese ambiente de meditación, de honrarte, porque entendemos, Padre, que no estamos en este lugar solamente por un deseo personal, sino porque tú nos has traído con propósito. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios Santo y Dios poderoso, que a través de Él, tu Espíritu Santo pueda ministrar cada uno de nuestros corazones. Y que seas tú, Señor, que nos esté dando claridad, entendimiento, luz. Señor, deseo de más. Señor, con esas cuerdas de amor que nos sabes atar, llévanos a más de tu presencia, a más de tu espíritu, a más de ti, Señor. Sabemos que en este mundo, Señor, los cimientos son inconmovibles. Son conmovibles, perdón. Y que, Señor, todo cambia, todo, Señor, se transforma, Padre, pero cuando estamos en ti estamos seguros, porque tú eres justamente el cimiento que no se mueve. Tú eres lo estable en medio de todo lo inestable. En el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que tú sigas haciendo la obra como lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dar un aplauso al Señor. Muy, pero buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Sí? Antes de que te sientes, abrazarle a uno, dos o tres que tengas al lado. Decirle buenas tardes. Qué bueno que llegaste. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás. Qué bueno que estás en casa. Bienvenido. ¿Sí? Saludás a dos o tres. Bueno, mientras están saludando, no sé si hay gente que nos visita por primera vez. Sí, ahí no tengan vergüenza, no queremos asustar a nadie, solamente queremos saber para poder recibirle con un fuerte aplauso. Así que, ¿hay alguien que nos visita por primera vez en este lugar? Ahí donde está, levanta tu mano. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida a que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Sí, no sé si hay alguien más que nos visita por primera vez. Sí, todos ya son parte de la casa. Bueno, hoy es el cuarto día del año 2026. Hoy es el 4 de enero. Ya pasaron 4 días. Así que, pero igualmente, si no los saludé antes, feliz año nuevo para todos. Y la familia del Señor es una familia que entiende, ¿no?, que la base de las relaciones es Cristo Jesús. Y cuando entendemos eso como base, entonces relacionarnos entre nosotros, aunque puede ser complejo, se vuelve posible. Porque con Cristo, con el amor de Cristo, se cubre justamente la multitud de faltas. Amén. Bueno, hoy arrancamos la primera reunión del año y como ustedes saben, en el mes de enero no vamos a tener culto Kids, así que los niños tienen que estar al lado de sus papás, así que le van a tener que hacer una gran colaboración los papás en este mes de enero, porque recién en febrero van a volver los cultos de niños. Así que les voy a pedir a los papás y a los niños a que, como dice el patito Juan, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, ¿no? Y si lo haces el Señor, bueno, eso está en la Biblia y lo canta el patito Juan. Así que los niños que por ahí quieren andar corriendo ahí sin ningún tipo de meta a donde llegar,
obedezcan a los papás y obedezcan a las mamás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que bueno, arrancamos. Hoy tenemos un culto especial porque tenemos la Cena del Señor y como estuve viendo hay toda una decoración muy linda. No sé quién lo hizo, pero le vamos a dar un fuerte aplauso a la persona que lo hizo. Fue Jessica, fueron los servidores, sí, fue Iris también. Miren, yo no sé si ustedes pueden llegar a observar, yo veo acá una jarra de vino que cae, pero la jarra nunca se llena. Así que debe ser algo como que gira, ¿no? Supongo, ¿no? Mucha, claro, ¿viste? Es como que no termina nunca, ¿viste? No se llena, ¿no? Así es el Espíritu de Dios con nosotros, ¿no? Él nos derrama, pero nosotros más, más. Y fíjense esto, hay una corona acá, ¿no? De oro, o hace figura del oro, ¿no? La corona de espinas y abajo dice, fue por amor. Precioso, lindo, ¿no? Después ustedes quieren sacar una foto, aprovechen porque no sé si el próximo mes vamos a tener así de vuelta, así que aprovechen. ¿Sí? No tiene ningún costo la foto, así que se zarparon, muy lindo, les quedó. Bueno, así que hoy vamos a recordar justamente la obra del sacrificio de la cruz a través de la Cena del Señor y hoy vamos a compartir una palabra, sí, que la he titulado bienaventurado. La palabra bienaventurado en la Biblia, a lo largo y a lo ancho de la Biblia, aparece muchas veces, es más, en el mismo Salmo hay un salmo de bienaventuranza que es el Salmo 128, por ejemplo, que los hombres lo debemos conocer de memoria. ¿Sí? ¿Sabe lo que dice el Salmo 128? ¿Quién es bienaventurado? A ver, a ver, a ver, busquen un poquito, a ver. ¿Qué dice el Salmo 128? Los varones. Las mujeres no pueden hablar. Las mujeres hablan todo el tiempo con sus esposos, ¿no? Así que ahora van a hablar los hombres. ¿Cuál es el Salmo 128? Varones. ¿Qué dice el Salmo 128? Ah, mira. Pero el problema es que no. Ahí. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 128? ¿Quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? Léalo fuerte. Muy bien. Ese texto que lo leía el hermano Sergio está en la Nueva Traducción Viviente, ¿puede ser? ¿No? ¿Qué versión es esa Biblia? Reina Valera. Debe ser la contemporánea debe ser, porque yo tengo la 1960 también Reina Valera, y a mí me dice acá, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. No, o sea, ahí dice la palabra dichosos. Es un sinónimo, ¿sí? Pero es interesante lo que leía Sergio, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Por qué les decía a los hombres? Porque justamente el Salmo 128 está destinado a los hombres. Es un salmo que habla de los hombres. Nosotros debemos tener esto
acá en la mente siempre y decir como varón, el Salmo 128 es mío, ¿sí? El Salmo 128 es mío, porque yo soy bienaventurado al temer al Señor. Yo soy bienaventurado y me va a ir bien como varón si yo temo al Señor. Y justamente el Salmo hace referencia a los beneficios, a las consecuencias de temer al Señor. Cuando hay un varón que teme al Señor, hay una mujer que se tiene que sujetar. Hay una mujer que por medio de la sujeción a ese varón de Dios también es bendecida, y juntos en una armonía también se ven resultados en hijos que son temerosos del Señor y que dan frutos y que están en pleno crecimiento. Vamos al Salmo número 1, en el cual me inspiré para poder compartirles la palabra. Es el texto que vamos a usar de base para el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, que bien sería el Salmo 1 una introducción a los 150 capítulos que tienen los salmos. En este Salmo 1, en el libro 1, para los que saben, Salmo está dividido en 5 libros y el Salmo 1 está en el primer libro de los 5 libros de Salmos. Ahora, el Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. En este capítulo 1 del Salmo vemos justamente cuáles son las características de una persona que es bienaventurada. En este Salmo 1 es, como les decía, una introducción, y van a ver aquí en este Salmo 1 esta diferencia, esta dicotomía, esta analogía entre el hombre justo y el hombre impío. El hombre que tiene temor de Dios y el hombre que no tiene temor de Dios. Y la persona bienaventurada, adivinen, ¿estará dentro de los justos o estará dentro de los impíos? ¿Será de las personas que es justa o de las personas injustas? ¿Será de los que temen a Dios o de los que no temen a Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo será una persona bienaventurada? Exactamente. Una persona bienaventurada es una persona que teme a Dios. Decirle que está al lado tuyo. ¿Estás escuchando el mensaje? La persona bienaventurada está dentro de los que temen a Dios, dentro de los justos. En cambio, los impíos, en cambio, es a la inversa, es al otro lado. Los salmos van a seguir indagando y profundizando en esta diferencia, pero en el Salmo 1 específicamente va a relatar el salmista lo siguiente: la persona que es bienaventurada evita lo que conduce al pecado. En el versículo 1 dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted ve en este versículo los 3 verbos que se utilizan para discriminar justamente a la persona bienaventurada, que no se involucra en aquellas actividades que tienen relación con la maldad y el pecado, usted va a notar
va a notar tres verbos. El primero dice que bienaventurado es el varón que no anduvo. El verbo anduvo viene justamente del infinitivo andar. ¿Quién es el que anda? El que está en un movimiento, ¿no? El que anda de acá para allá, ese es el que anda. El bienaventurado dice no anduvo, no estuvo en movimientos relacionados con la consejería de la maldad. Ahora, el segundo verbo que utiliza dice, ni estuvo en camino de pecadores. El verbo estuvo viene del infinitivo estar. Es alguien que se sienta en una silla, no, perdón, es alguien que se ubica en un lugar y se pone a justamente meditar y observar lo que hay en su entorno. Es alguien que de estar andando, ahora está. Se quedó quieto. Se puso a observar. El bienaventurado no se detiene a observar la conducta o el camino de los pecadores. Y el tercer verbo que utiliza el salmista dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estos tres momentos o acciones de las personas que no son bienaventuradas reflejan y expresan justamente el proceso en que una persona cae en pecado. Una persona primero va andando por la vida, va observando, aparecen las tentaciones, pero llega un momento en donde la persona decide quedarse quieta, contemplar el pecado, observar el pecado, llegar a dejarse seducir por el pecado. Pero llega un momento en donde la persona decide sentarse en el pecado. Y ahí es en donde justamente ocurre la analogía con el texto de Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Acá Santiago está haciendo una explicación de cómo una persona cae en el pecado y se produce la muerte. Cómo es atraído, seducido desde justamente la concupiscencia que está adentro del deseo del corazón pecaminoso que es atraído y seducido por el pecado. El autor de este Salmo 1 va a justamente explicar este procedimiento con estos tres verbos. El que anda, el que se detiene a observar y el que se sienta en la silla. Todas las personas somos tentadas, todos somos expuestos a diferentes tipos de tentaciones, pero nadie es tentado si adentro suyo primero no tiene el caldo cultivo para que se desarrolle la tentación. Pero justamente para que la tentación tome lugar en nuestra vida y nosotros accedamos, tenemos que no solamente andar, sino que tenemos que quedarnos a observar y nos tenemos que quedar a contemplar. Y luego de eso, lo que sucede es cuando uno toma la decisión de sentarse en la silla. Cuando uno decide sentarse en la silla, uno ya no está decidiendo observar un pecado, sino que uno está decidiendo vivir en el pecado, estar en ese estado de pecado. Y una persona que decide estar en un
estado de pecado, sentarse en ese lugar, lo que está decidiendo es vivir de manera impía, injusta y sin ser bienaventurada. Por eso el hombre bienaventurado, el varón bienaventurado, como dice el texto, es aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando nosotros observamos la vida de aquellos que caminan en bienaventuranza, justamente no son personas que son perfectas, que nunca cometen un error, sino que son personas que advirtiéndoseles, dándose cuenta por medio del Espíritu Santo que vive adentro de ellos, deciden o caminar para otro lado porque están en un movimiento, o deciden justamente no quedarse quietos, sino seguir andando, o deciden, en el mejor de los casos, levantarse de la silla en la que están y volver al camino del Señor. Porque el varón bienaventurado no tiene una relación activa y continua con el pecado, sabiendo nosotros, queridos hermanos, que lo que Dios más odia en esta tierra es el pecado, porque justamente el pecado destruye lo que Dios más ama. El pecado destruye lo que Dios más ama. Por eso Dios odia el pecado. Dios habita en la santidad, porque el pecado te destruye a vos y me destruye a mí. Por eso Dios lo odia. Dios odia el pecado. Una persona bienaventurada es aquella que evita lo que conduce al pecado. Una persona que es bienaventurada no se involucra en la cultura maligna y perversa de este mundo de maldad. Por eso, en esta tarde, fácilmente me quiere decir salir esta noche, pero es el primer culto que hacemos a las 6 de la tarde, ¿no? Así que todo el mes de enero vamos a estar a las 18 horas para poder ser de bendición a todos. Amén. Justamente alguien que es bienaventurado no se involucra con la actividad del pecado porque descubrió algo mucho mayor. Descubrió, como diría Jesús en una de las parábolas, la piedra o la perla de gran precio. Descubrió algo de muchísimo valor. Y es lo que le pasa al salmista cuando escribe en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está su placer. Ahí está su disfrute. ¿Qué descubrió este salmista en la ley de Jehová? Que pudo encontrar en ella la delicia. Y acá, ¿saben qué pasa, hermanos? Muchas veces la gente, cuando se le habla de la ley del Señor, entiende como la Biblia. Porque hoy es lo que nosotros tenemos como accesible a nosotros como la ley de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Pero el momento en el que fue escrito el libro de los Salmos, no existía el Nuevo Testamento, no había venido Jesús todavía. ¿Qué ley del Señor era la que disfrutaba el salmista o el hombre bienaventurado? Automáticamente tenemos que ir a
justamente las leyes dadas por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Ahora, datan, ¿no?, de que el primer libro que fue escrito de la Biblia, ¿sabe cuál fue? ¿Usted sabe cuál libro se cree que se escribió primero en la Biblia? Job. ¿Por qué? ¿Viste? No, es cierto, es Job. ¿Pero por qué? Nada, yo le pegué nomás porque dije, y le pego. Le tiro nomás. Sí, sí fue Job. Porque las evidencias textuales de la escritura del libro de Job datan justamente de un hebreo más antiguo que de los libros que se creen que cronológicamente luego se van escribiendo. Se cree que el Pentateuco, ¿no?, Génesis, Éxodo, Número y Deuteronomio, fueron escritos en la etapa exílica, cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, por la forma de la escritura. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? De que si eso fue así, el salmista no pudo haber leído las leyes de Moisés en un texto. Tuvo que haberse las recordado, porque la forma en la que se transmitía la ley del Señor era a través de la tradición oral. Los maestros, los sacerdotes, se tenían que aprender de memoria toda la ley. Y ¿saben qué? En el Pentateuco encontramos que no solamente eran los sacerdotes, los escribas, sino que los padres se la tenían que saber de memoria y tenían que escribir fragmentos y partes de esa ley en las puertas, en las paredes, en las columnas de las casas. Tenían que escribir para que sus hijos la leyeran, porque no había Biblia como hay hoy. Entonces, ¿en qué se deleitaba el salmista cuando pensaba en la ley de Jehová? ¿En qué se deleitaba? En recordar todo lo que le habían dicho que Dios había hecho y que Dios había hablado y que Dios había dicho de ellos mismos, porque eran parte del pueblo de Dios. Quiero decirte algo. Si tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres parte del pueblo de Dios. Y si eres parte del pueblo de Dios, Dios habló de vos. Decirle a que está al lado tuyo, me enteré que alguien habló de vos. ¿Vieron que eso como que no suena muy lindo que digamos, no? Cuando decimos, me enteré que alguien habló de vos, ¿no? Y vos decís, la oreja calentita la tuve, ¿no? Pero qué diferente que es cuando la persona que habló bien. Y depende también de quién habló, porque no es lo mismo si habló el vecino o habló el jefe del trabajo. Cuando habló mi papá, cuando habló mi abuelo, o cuando habló el presidente de la nación, o cuando habló algún líder. No es lo mismo, porque la implicancia de quien habló toca muchas más influencias que si lo dijo una persona del barrio, ¿no? Que
también tiene su influencia. Ahora, ¿qué te pasa? ¿Qué hormiga te corre por adentro tuyo cuando el que habló fue Dios, el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores, habló de vos? Pero a veces tenemos tan alivianado esta cuestión de, Dios habló. Sí, Dios habló. Sí, el amor de Dios, la gracia de Dios. A veces tenemos una visión muy light de Dios por ideas que fuimos construyendo. Ustedes saben que había una época hace 20, 30 años atrás que cuando vos mencionabas a Dios te agarraba un miedo, porque vos lo asociabas con tu papá. Vos decías, si vos en la escuela sacabas una mala nota o la maestra te retaba porque vos hiciste algo mal, vos en la casa, seguro tu papá te iba a la escuela y le retaba a la maestra, ¿no? Era así hace 20, 30 años atrás. No, no, era, ¿por qué te sacaste la nota? Ya te ligaba una. No, seguro que la maestra, otro más, ¿no? Y vaya a la escuela y la maestra le decía, no, lo que pasa es que su hijo no estudió encima lo encontré macheteando, encima se pone a hablar en clase y no presta atención. ¿Sabe qué? 3 razones jurídicas para, ¿no? Vos te recuerdes en tu casa de que no tenías que hacer más eso. Ahora, la época de hoy o hace unos añitos, ¿no? Que viene que de repente el hijo le va mal en la escuela y la mamá va y le reta al docente, le dice, ¿cómo puede ser? Yo le mando a mi hijo a esta escuela para que le vaya bien y le va todo mal. Usted tiene la culpa, ¿no? Y le damos duro a la maestra porque la maestra tiene la culpa. No creo yo que hayan niños todos perfectos y todos inocentes, ni que hayan docentes todas malvadas, perversas. No, no, no. Creo que los tiempos cambiaron y eso, ¿qué generaba? De que como yo tenía esa idea, estructura social, esa idea, yo también esa idea la asociaba a Dios. Si mi papá era así conmigo, Dios no me quiero imaginar. Más vale que no vaya a pecar delante de Dios, porque si mi papá me daba 3, Dios me manda al infierno, sin dudas. Y entonces se fueron construyendo una idea de Dios en aquella época. En la época actual, sí, me dijo mi papá, un consejo. Hoy las estadísticas muestran cómo los hijos le pegan a los padres. Ancianos que son asesinados por sus propios hijos. Ahora, justamente hay una visión de liderazgo que ha generado el estilo social que vivimos hoy. Ahora, si los hijos ven hacia los padres, si los hijos ven hacia los abuelos, imagínense cómo los hijos van a ver a Dios. Yo no digo que lo antiguo haya sido mejor, ni que lo malo sea lo peor. Lo que digo es que tenemos que construir en esta temporada, más que en otra época de la historia, vidas, familias, matrimonios y sobre todo una imagen de Dios más acercada a las Escrituras y a la verdad del Señor. Es cierto que Dios está lleno de gracia, es cierto que Dios está lleno de amor, pero también quiero decirte algo, Dios está lleno de justicia, Dios está lleno de verdad, Dios está lleno también de misericordia, pero también Él tiene trono y Él gobierna. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Porque si la gracia no me conecta con la justicia y la verdad, entonces mi gracia no es gracia, es desgracia. Ahora, si mi justicia, la justicia de Dios de la que predico, está sin gracia, entonces caí en un legalismo, caí en un cumplimiento de leyes que lo único que hacen
es querer tapar por fuera el vacío de adentro. Pero cuando Dios se revela, empieza a pasar lo que le pasaba al salmista. Dice el Salmo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Saben por qué? Porque alguien que descubrió que la ley de Dios no está para prohibir, que la ley de Dios no está para justamente generar prohibiciones duras, de represiones, para cuando nosotros entendemos que la ley de Dios no está para eso, sino que justamente la ley de Dios está para manifestar el obrar de amor, el cuidado tierno y la dulce expresión del corazón de Dios, empezamos a ver la ley de Dios de otra manera. Cuando vemos a la ley de Dios como una expresión de amor, cuando vemos a la ley de Dios como una manifestación del cuidado de Dios para nuestras vidas. Dios me dice que yo no fornique, que yo no adultere, que yo no me deje gobernar por la ira. Airaos, pero no pequéis, que yo no me deje gobernar por eso. Pero Dios me lo dice por cuidado, por amor, no para reprimirme, no para prohibirme duramente de lo que yo no tengo que hacer. Y eso le pasó al salmista. Como él descubrió en lo que dice, vamos al Salmo 19. Salmo 19, hay 18 capítulos más adelante. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Al que no tiene universidad, lo hace sabio la ley de Jehová. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen los mandamientos de Jehová? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tremendo. Fíjate cómo veía el salmista a la ley del Señor. Cuando nosotros empezamos a entender el propósito de la ley del Señor sobre nuestras vidas, empezamos a darle una interpretación, una connotación, la investimos de un sentido diferente. Cuando nosotros tenemos una connotación negativa de la Biblia, por ejemplo, no queremos leer la Biblia, no queremos apartar tiempo para meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Hoy el 80% de la población no lee. El 80%. ¿Están todo el día con el celular? Scrolling, redes. Las empresas se dieron cuenta de eso, por eso pagan fortuna para hacer publicidad en las redes. La gente está más tiempo online que offline.
Es un fenómeno social. No es esto para condenar a nadie. Esto es algo que está pasando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vemos nosotros a la ley del Señor? Y ¿quieres ser bienaventurado como el salmista que se deleitaba en la ley de Jehová? Hay que empezar a verla de otra manera. Si fuiste dañado por una dura religiosidad de imposiciones y duras prohibiciones, quiero decirte que la ley de Jehová no era eso. Si fuiste criado en un contexto eh, de una ley laxa, liviana, en donde todo es amor de Dios, amor de Dios, amor de Dios, amor de Dios, cero límite, cero, vos no sabés si hacía frío o calor, no, que cada uno haga lo que bien le parece, eso tampoco era la ley de Dios. La ley de Dios, ahí está en el Salmo 19, ¿para qué está? Y está para darnos la expresión del corazón de Dios, el amor de Dios, pero también para alumbrar nuestros ojos, darnos entendimiento y guiarnos en la vida. Amén. El pensativo, el salmista dice que el bienaventurado tiene a la ley de Jehová como su delicia, pero también dice, y en su ley medita de día y de noche. El salmista va a explicar y va a decir con este pasaje que el bienaventurado es como un joven enamorado. Un joven enamorado que ahora tiene fijos sus ojos en esa doncella a la que quiere conquistar o a la que luego de haber sido conquistada la quiere constantemente tener atenta y cuidada. Por eso el salmista dice, en su ley medita de día y de noche. La meditación no tiene que ver con 20 o 30 minutos en donde yo reflexione sobre un texto bíblico. La meditación tiene que ver con algo que se produce en un diario constante en donde uno va meditando y pensando, pensando y masticando, masticando y pensando en eso que uno estuvo leyendo. De repente estás en el trabajo, pero tu cabeza en algún momento queda masticando lo que a la mañana temprano pudo llegar a observar, a recibir, o tal vez el Espíritu Santo te trajo a memoria una palabra que Él te había hablado hace algún tiempo atrás. En la meditación, yo estoy como joven enamorado pensando en la palabra que Dios me habló. Estoy meditando, 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 meditando. Si hay algo que yo observé que a mi esposa le impacta mucho, que es cuando yo no estoy con ella, ¿no? Si yo de repente vuelvo a casa y ella nota que yo estando fuera de casa estuve pensando en ella. A ella le importa mucho eso. ¿Es así o no? Vale que diga que sí, ¿eh? ¿Viste? Cuando uno conoce a alguien, ya con la mirada se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínate que si nosotros nos impacta cuando alguien que no estuvo con nosotros, de repente estuvo pensando en nosotros lo que nos importa, imagínate a Dios, que tal vez vos no estuviste ahí en un tiempo de devocional o no estuviste tal vez haciendo una actividad, pero vos estabas con tu corazón pensando en lo que Él te había dicho, meditando en la palabra que Él te soltó.
meditando en lo que Él habló a tu corazón hace tiempo atrás. Percibí cómo Dios, cómo activa eso el corazón de Dios. Hay cosas que se mueven en el corazón de Dios cuando nosotros meditamos en lo que Él nos habló. No me pidan que les explique cómo se da eso, pero sí les puedo decir que eso sucede cuando uno medita en lo que Dios le habló. Hay cosquillas en el corazón de Dios y hay palabras que se activan en nuestra vida por el hecho de estar meditando en lo que Él nos habló. El salmista dice, es bienaventurado, es 3 veces feliz la persona que medita en la ley de Jehová de día, de noche. Y para cerrar este hermoso pasaje que podríamos estar profundizando mucho más, encontramos en el versículo 3 que el salmista expresa cómo es la manifestación, cómo es la expresión de aquella persona que es bienaventurada. Y dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. La persona bienaventurada será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. La persona bienaventurada cuida de no involucrarse con cuestiones que le llevan al pecado. La persona bienaventurada descubre en la ley su delicia y le da placer vincularse con la ley de Dios porque lo conecta con el Dios que la emitió. Y en cada ley hay una expresión de amor. Pero también la persona bienaventurada es una persona que medita cual joven enamorado en lo que Dios le había dicho y pasa tiempos y tiempos. Esto no es inactividad, no es estar ahí como un monje tibetano encerrado en un monasterio pensando. Y no, porque vos podés estar justamente lavando un plato, podés estar pegando mezcla en una pared, podés estar justamente haciendo cálculos matemáticos producto de tu trabajo y podés estar con tu mente y tu corazón en el cielo. Como diría la frase de alguien, podemos estar con los pies en la tierra, pero con el corazón, con la mente en el cielo. Y para que nosotros podamos experimentar que el cielo baje a la tierra, es indispensable este principio, que los pies estén en la tierra, pero que el corazón esté en el cielo. ¿Dónde estás plantado, querido hermano? ¿Dónde estás adentrado? ¿Dónde estás siendo influenciado? Porque el hombre bienaventurado también, como te decía recién, es alguien que está como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Sus raíces van a la profundidad, no se quedan en la superficie. No ven los problemas como aparentes y superficiales, sino que se toman su tiempo para poder profundizar y ver que lo que uno observa de manera superficial tiene una raíz y tiene un cimiento. Todo lo que nosotros vemos de manera superficial tiene un origen espiritual. Y lo que es de Dios permanece, mas lo que no es de Dios no permanece. Sí. Pero dice el salmista que el hombre bienaventurado será como árbol plantado junto a las aguas. Es decir, que tendrá raíces profundas en la palabra del Señor. Por lo tanto, su alimento y su fuente de provisión están en el río de Dios. En el río que hay de manera subterránea.
diríamos nosotros, las vertientes, los ríos subterráneos, justamente las raíces de un hijo de Dios que escarban en profundidad, se alimentan de allí. Y por lo tanto, aunque externa y superficialmente pueda haber sequía, puede ser que no llueva una semana, puede ser que no llueva 2 semanas, puede ser que no llueva un año, pero ¿cómo puede ser que ese árbol está verde, tiene fruto y no se seca? ¿Cómo puede ser que esté vivo ese árbol? Porque sus raíces no están en la superficie, sus raíces están a un nivel de profundidad en donde el agua no escasea, donde el agua no falta, en donde el agua no deja de correr y donde el agua no deja de alimentar. ¿Dónde están tus raíces, querido hermano? Si tus raíces están en la geopolítica internacional, déjame decirte que vas a vivir de sequía en sequía. Si tus raíces están puestas en la política nacional, quiero decirte que vas a vivir de sequía en sequía. Si tus raíces están puestas en las circunstancias familiares o las situaciones externas, quiero decirte que tu árbol se te va a secar. Pero si en esta tarde, que ya está oscureciendo, tú decides de que tus raíces vayan más profundo, quiero decirte que hay esperanza. Porque si tus raíces van al río subterráneo, que es Cristo en nosotros, que es Cristo la esperanza de gloria, entonces, como dice Jeremías 17:8, aunque todo tu entorno esté en sequía, tu árbol nunca dejará de estar verde, dejará de crecer y dejará de dar fruto. Amén. Por eso, en esta tarde, yo te animo a que tú pienses de cara al inicio de este año 2026, ¿cómo lo vas a encarar al 2026? ¿Querés en este año 2026 terminar siendo un bienaventurado? Con árbol verde, con hojas verdes, con fruto, que estés vigoroso, que estés fuerte, no que venga cualquier tormentita y ya esté tumbando el árbol. ¿Cómo querés terminar tu año? Bueno, esas decisiones las tomás hoy. Porque cómo llegaste a el 4 de enero del año 2026 fue por las decisiones que tomaste en el 2025. ¿Cómo llegaste hasta acá? 4 de enero del 2026 fueron por las decisiones que llegaste del 2025. ¿Cómo vas a terminar el 2026? ¿Y cómo? Yo sé que este mensaje no es de los mensajes inspiracionales, en donde el enfoque está en que vos te sientas que tengas que creer, sino que sientas que tengas que tomar y tomar decisiones, que sientas que tenés que pensar y tomar decisiones. ¿Cómo querés terminar? Te pregunto también, ¿cómo está tu familia? ¿Está como árbol verde, con fruto, creciendo, expandiéndose? ¿O le está faltando nutrientes? ¿Le está faltando el agua del río subterráneo? Ahí donde está, cerrá tus ojos y no mire lo que está haciendo el que está al lado, sino que pensá delante del Señor
y toma tus decisiones. Porque existir existe cualquiera. Cualquiera que Dios quiere traerlo a existencia lo trae. Pero vivir y vivir bien, bienaventurado, solamente es para aquellos que deciden no tener connivencia ni vínculo con el pecado. Y si algo de eso aparece, automáticamente tomar decisiones, pero deleitarnos en la ley de Jehová, meditar en su ley y experimentar lo verde, el fruto de tener nuestras raíces conectadas a Cristo. No nos lo puede dar nadie más que solo Cristo. Si en esta noche el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y tenés la posibilidad de pensar, porque la más grandiosa de la fe que nosotros podemos tener es la fe que se basa en la palabra de Dios. Y es la fe que uno construye producto de haber razonado con las Escrituras y de tomar la decisión por Cristo. Otro tipo de fe puede ser muy flaca de fundamentos y puede fallarte, porque la fe en el hombre te falla, la fe en las promesas humanas te fallan, pero la fe en la palabra de Dios jamás será avergonzada. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo, Señor, y queremos arrancar este año queriendo, Señor, ser bienaventurados. Por eso tomamos la decisión, Señor, de decir no a los vínculos deliberados con el pecado. Nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón si hemos tenido decisiones que van atañendo a justamente estar en vínculos con el pecado destructivo. Padre, en esta noche te rogamos, Dios Santo, enciéndenos la llama del deseo de poder deleitarnos en tu ley, de poder meditar en tu ley. Porque sin tu ley estamos perdidos, sin tu ley estamos sin dirección, sin tu ley estamos vacíos, pero en cambio, con tu ley, Señor, nuestro corazón se alegra. Con tu ley, Señor, nosotros somos llenos de tu luz y de tu verdad. Arranca, Señor, toda oscuridad de los ojos y que tu ley, Señor, alumbre, Señor, nuestros ojos. Señor, nos abrazamos a esa ley de Cristo, a esa ley de la gracia, a esa ley de la verdad, a ese trono de la gracia, Señor. Nos aferramos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, que tú gobiernes nuestras vidas. Que en este año 2026 podamos tomarnos de la mano, Señor, y tomar decisiones claves y concretas para hacer tu voluntad. Porque no queremos hacer la nuestra, queremos hacer la tuya. Queremos hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si en esta noche el Espíritu Santo ha hablado y te quieres comprometer con Dios para este año 2026, yo te invito a que te pongas de pie y que le digas: sí, Señor, yo en este 2026 no quiero ser solamente de los que creen, no quiero ser solamente de los que saben, quiero ser de los que se involucren y de los que están, Señor, comprometidos con deleitarse en tu ley.